Buenas noches, es un verdadero privilegio saludarles en el amor de Jesucristo. Qué bendición, es una buena oportunidad para reunirnos. Estamos acatando las disposiciones de nuestras autoridades y algo maravilloso, estamos en nuestra casa. Y qué precioso reunirnos con nuestra familia. Y espero que podamos cantar, podamos alabar a Dios y también podamos leer su palabra. Les invito a abrir la Biblia ahí en el Salmo número 4 y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. El Salmo número 4 y su versículo 1 dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Qué maravilloso. Podemos hacernos la interrogante: ¿en quién confiar? A veces se puede llegar a la conclusión: no se puede confiar en ninguno. ¿En qué se puede confiar? A veces no podemos confiar ni en nuestros amigos, porque a veces los amigos también fallan. Pero qué interesante cuando vemos este pasaje y podemos hacernos la pregunta: ¿en quién debe estar puesta nuestra confianza? ¿No es cierto? Si le echamos un vistazo a la vida, podemos pensar que hay muchas cosas que no fallan. Y hasta se puede llegar a pensar es que Dios no escucha nuestro clamor. No es cierto, ¿verdad? Podemos pensar entonces en este pasaje que nos habla que sí hay alguien en quien podemos confiar. Y la palabra del Señor aquí nos enseña que nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Sí, este texto nos dice que hay alguien en quien nosotros podemos confiar. En la situación que estamos viviendo, hay muchas personas angustiadas. Espero que dentro de nosotros los cristianos no. Espero que entre los miembros de la Iglesia Misericordia no estemos así. Recordemos las promesas de Dios. Él ha prometido cuidarnos, ¿verdad? Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Miren, muchas personas estaban hasta acaparando las cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivir en esa angustia? Esa enfermedad, esa pandemia que se ha convertido ya, sí es bastante delicada. Aunque muchas personas no lo están tomando en serio, ¿verdad? El mensaje fue que estar en casa es importante. Se nos ha dicho que no son vacaciones, que estemos en casa. Pero en medio de cualquier situación, aunque muchas cosas nos han fallado quizás en esta vida, hay alguien que no nos falla. David sabía en quién confiar. Y definitivamente cuando nosotros pensamos en esto, vemos a David confiando en Dios. Él está confiando en las promesas de Dios.
muchas veces las preocupaciones de la vida, esos afanes que aparecen en la vida, que definitivamente son muchos, a veces nos tratan de apartar de esa mirada. Esos afanes de la vida, esas preocupaciones a veces nos apartan de la comunión con Dios, ¿verdad? Pero David estaba allí en esa plena confianza que tenía en nuestro Padre Celestial. Este es el caso de David. Este es el caso de David. Sabemos que él fue un hombre que le falló muchas veces a Dios. Ya hemos considerado esta situación como la peor familia que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos el caso de Betsabé, pero David tuvo una gracia, y es que él fue un pecador que siempre se arrepentía de lo que hacía. Él siempre se arrepentía de su pecado y siempre estaba en constante comunión con su Dios, implorando la misericordia de Dios, pidiendo perdón a Dios, y nunca dejó de confiar en la misericordia del Señor. ¿Qué nos está diciendo entonces este texto? ¿Qué podemos aprender aquí de lo que nos habla el rey David? Es importante, miren, dice el texto: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo. ¿Pero por qué? ¿Por qué él está diciendo respóndeme? Como que pudiéramos pensar, no le está respondiendo. Y él está diciendo respóndeme cuando clamo. Miren, a veces decimos no debemos reclamarle nada a Dios, pero el salmista aquí le está reclamando a Dios. Es un reclamo que le hace a Dios. Miren, le está reclamando a Dios que le responda. Y es que David tenía mucha confianza en él. Pero podemos decirle a Dios, recordemos a Job, cuando llegó el ángel y estaba luchando con él se aferró a él y no lo soltaba, y el ángel le decía, suéltame, y él dice, no te soltaré si no me bendices. Y a pesar de lo que pasó, él no soltó hasta que Dios le dio lo que él estaba buscando. Y el salmista aquí como que es un reclamo, como que le está reclamando a Dios que responda su oración. Y luego dice, oh Dios de mi justicia. ¿Quién era su Dios? Era el Dios de su justicia. David sabía bien que Dios es justo, y ese es el Dios de nosotros, el Dios de David. Es el Dios en quien nosotros confiamos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios en quien nosotros confiamos. Allí está, y aunque todo nos falle, y aunque en la vida hayan cuestiones que nos fallen, aunque amigos nos puedan fallar, mire, ese Dios justo no nos va a fallar. Él es justo, Él actúa con justicia, y por eso no nos va a fallar. Y dice, cuando estaba en angustia, ay, le recuerda días tenebrosos, le recuerda cosas anteriores, le recuerda todo lo que ha pasado. Y luego dice, tú me hiciste ensanchar. Miren, Dios lo había escuchado. Cuando dice tú me hiciste ensanchar, Dios lo había escuchado y prosperado. Y luego dice, ten misericordia de mí. Está implorando su misericordia. Qué precioso. Está implorando su misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Implorar la misericordia de Dios.
Decirle a Dios, oye, mi oración. Miren, ¿por qué le pide misericordia a Dios? Bueno, él le pide misericordia a Dios porque recuerde que el salmista David estaba rodeado de innumerables amigos que buscaban su ruina, que buscaban su destrucción, que buscaban su muerte. Pero él entonces ahora está pidiendo misericordia a Dios. Querían hacerle daño. Y Dios parecía que no lo estaba escuchando. Por eso le dice, respóndeme cuando clamo. Esta es una actitud de alguien que confía, pero que está desesperado en ese momento. Por eso le reclama a Dios que oiga su oración. Por eso le está reclamando a Dios que oiga su oración. Esta es una de las partes más interesantes. Podríamos pensar algo emocionante, algo que en realidad debe parecernos atractivo de David. ¿Qué es eso atractivo que debemos ver en David? La confianza plena que tenía en ese Dios. Miren, era un hombre bien convencido, miren, que su Dios le perdonaba ante sus actitudes incorrectas. Miren, él estaba convencido que tenía un Dios misericordioso, por eso le dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Esto es lo que muchos de nosotros a veces se nos escapa, como que a veces se nos va, como que a veces se nos olvida. Miren, recordar que Dios está ahí atento para recibir nuestra oración, que Dios está atento para recibir nuestro clamor. Miren, no debemos olvidarnos de esto, sino debemos creer y debemos practicar mayormente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos practicar eso maravilloso que estamos viendo en la palabra de nuestro Dios. Qué importante es entonces poder confiar en nuestro Padre Celestial. Así que, mi amado hermano, si seguimos leyendo allí el siguiente versículo, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escondido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Él estaba pasando por serios momentos. Era difamado, tantos problemas que tenía David. Pero miren, él dice en el versículo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Estad en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Mis queridos hermanos, así como están en familia, podemos buscar entonces la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿En quién confiar? Aunque todo nos falle, hay alguien que no nos falla. Y ese es nuestro Dios, a quien amamos. En medio de la situación que estamos viviendo, es momento de unirnos como familia, ahí en casa. Por eso es importante que aprovechemos, miren, todas las oportunidades que tenemos de reunirnos como iglesia, de juntarnos como iglesia. Mire, ahora no nos podemos reunir, pero gracias a Dios podemos cantar, podemos orar, podemos leer la Biblia y esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición. ¿Y cuál es el mensaje? Confiemos en Dios. Él no va a fallar. Pidámosle al Señor que nos guarde. Pidámosle al Señor que guarde a nuestra familia. Pidámosle al Señor que guarde a todos nuestros
hermanos, que nosotros nunca vayamos a perder la calma, que nosotros en ningún momento nos vayamos a desesperar, sino que ahora más que nunca unámonos, oremos por nosotros mismos, por nuestra familia, y oremos por aquellas personas que están sufriendo esta situación, que han sido infectadas ya con esta situación. Y oremos por la familia de este hombre que también ya se fue de esta tierra por este mismo problema. Si estamos orando y confiando en Dios, de seguro Él nos va a guardar. Así que sigamos cantando, sigamos orando, sigamos alabando a Dios y pidámosle a Dios por nosotros mismos y por nuestro país, Guatemala. Que Dios guarde a nuestro país, Guatemala. Que Dios bendiga su palabra.